A ver aquí. Listo. ¿Sí? Sí. ¿Sí se escucha? ¿Todo bien? Ok. Bueno, la conferencia de hoy versa sobre unas estructuras que forman parte del sistema solar, principalmente del sistema solar exterior, y que en la literatura llevan el nombre de anillos planetarios. Bueno, hablar de los anillos planetarios significa remontarnos pues varios siglos atrás e irnos hasta la época en que nace uno de los grandes científicos que ha tenido la humanidad, y se trata nada menos de Galileo Galilei. Galileo Galilei, como todos sabemos, bueno, no todos sabemos, los físicos sobre todo, pues lo hemos visto en un sinfín de trabajos relacionados con diversas áreas del conocimiento, pero en particular, y hablando de los anillos planetarios, Galileo Galilei fue un observador de estas estructuras. Desafortunadamente, en la época en que vivió Galileo, los anillos planetarios no se conocían, era muy poco incluso lo que se sabía del sistema solar exterior, y particularmente de estas estructuras, pues no se sabía nada. Galileo Galilei, en aquellos años, observando un sinfín de veces a Saturno, pues observó estructuras como las que vemos en este recuadro. Esto que ven acá es un dibujo hecho por él, y en 1610, particularmente hablando, fue cuando observa esta imagen. Galileo obviamente infiere pues que alrededor de Saturno había algo, pero él nunca postuló ni se le ocurrió que alrededor de Saturno pues había unas estructuras que no tocan en punto alguno al planeta. De hecho, sus biógrafos han mencionado por ahí que Galileo, con estas observaciones que hizo alrededor de Saturno, pues quedó convencido de que el Saturno le estaba jugando pues una trastada, porque no se dejaba ver qué era lo que había alrededor de este cuerpo planetario. Bueno, pues tuvieron que pasar varios años, particularmente, bueno, antes de que continúe. Si ustedes se dan cuenta, aquí, por ejemplo, ¿qué vemos en esta segunda? Ustedes díganmelo. Como que el planeta tiene como dos orejas, ¿no? Dos asas. Pero en algún momento el planeta, y tal como lo vio Galileo, se presenta como lo van a ver aquí. Espero que se vea. Uy, no hay QuickTime. Bueno, en esta imagen lo que vamos a ver es un desplazamiento latitudinal de los anillos de Saturno, tal que en algún momento van a desaparecer. Obviamente, cuando Galileo hizo las observaciones de estas estructuras alrededor de Saturno, en algún momento las observó de canto, lo que significa que desaparecieron, o sea, no las vio para todo fin práctico. Y por eso fue que Galileo pues no pudo deducir que alrededor de Saturno había unas estructuras. Bueno, posteriormente, en el año 1659, para ser más precisa, otro gran investigador y curioso de los anillos planetarios, Christian Huygens, retomando los trabajos de Galileo y observando con un telescopio mejor diseñado que el que había usado Galileo, descubrió que alrededor de Saturno, pues obviamente existía una estructura que no tocaba en punto alguno al planeta. Huygens fue el primero que habló de un anillo alrededor de Saturno, pero propuso que esa estructura debería de ser rígida, tal y como la vemos aquí. Entonces, en 1659 se postula por primera vez que Saturno tiene una estructura que no forma parte de su cuerpo, no es una estructura intrínseca, pero está allí. Bueno, más adelante, unos años después, viene
a observar a este planeta, pues uno de los astrónomos más famosos que ha habido en el campo de los anillos planetarios, su nombre, Giovanni Cassini. Giovanni Cassini fue el primero que postuló que el anillo propuesto por su colega anterior estaba, mejor dicho, formado por una miriada de cuerpos rocosos que giraban alrededor del planeta tal y como lo hace cualquier planeta alrededor del Sol. Es la primera vez que se habla de un conjunto de cuerpos de tamaño diverso, cuerpos rocosos, y que aparecen en un solo planeta, en este caso Saturno. Bueno, en años posteriores, como este gran astrónomo siguió observando a Saturno, descubrió que la estructura propuesta por Huygens en realidad estaba formada por dos estructuras concéntricas. ¿Y por qué llegó a esa conclusión? Porque Cassini detectó con su telescopio que ese anillo propuesto por Huygens en realidad estaba dividido y formaba pues dos regiones. Esta estructura que ustedes ven aquí, en color negro prácticamente, actualmente se conoce con el nombre de brecha o división de Cassini. Cassini dijo que era un espacio vacío. Más adelante vamos a ver si ese espacio es vacío o no. Bueno, posteriormente a los estudios y propuestas de Giovanni Cassini, vinieron toda una serie de personajes interesados en saber de qué estaban formadas esas rocas de las que hablaba Cassini, si rotaban rápido o no, a qué distancia se encontraban del planeta y pues otras dudas que para ese entonces ya habían surgido. Así es como en 1787 Pierre-Simon de Laplace propone que los anillos de Saturno, que ya para entonces llevábamos dos, en realidad no estaban formados por rocas, sino se trataba de un conjunto de anilletes. Por anillete vamos a entender un anillo muy delgado alrededor del planeta. No dijo cuántos había, pero pensó nuevamente, tomando las ideas de Christian Huygens, que esos anilletes eran estructuras rígidas. Más adelante, ya en el siglo XIX, el famoso Maxwell, el de las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo, comprueba teóricamente que en realidad los anillos de Saturno están compuestos de muchos cuerpos pequeños. Él les llama partículas. Entonces aquí nuevamente retomamos la idea de Cassini y nos vamos a ir con ella hasta el siglo XXI. En 1895, Keeler lleva a cabo estudios espectroscópicos y comprueban la propuesta de Maxwell. Entonces, con ello viene un consenso en la comunidad científica y todos aceptan que los anillos de Saturno están formados por muchos cuerpos rocosos. Para 1943, este señor propone, obviamente después de realizar muchas observaciones telescópicas, que los anillos de Saturno no nada más tienen una división o una brecha como la observada por Giovanni Cassini, sino que hay más de una división en los anillos. Obviamente, esta propuesta no pudo ser confirmada hasta la era espacial. ¿Y por qué? Porque se necesitaban telescopios pues mucho más precisos, con mejores lentes, para poder llegar a esta conclusión. Para el año 47, Jeffreys propone que los anillos deben de estar formados de hielo y tal vez de algunas rocas. Entonces él dice, los anillos obviamente pues ya son un conglomerado de cuerpos, pero por estar tan lejos del Sol deben de ser rocas de hielo y no se dice de qué. Posteriormente, Kuiper, el famoso de la nube de Kuiper, menciona que los anillos deben de ser o hielo o rocas fundamentalmente. Para 1972, ya estamos hablando del siglo XX, este señor de apellido Goldstein
nos dice que los anillos están formados por cuerpos irregulares, que debe de haber rocas, que debe de haber hielo y debe de haber partículas metálicas. Todo esto no son más que propuestas que van a ser confirmadas en algunos casos o van a ser descartadas en otros. Bueno, no tuvo que pasar mucho tiempo. Para finales de la década de los 70 del siglo pasado, empieza la carrera espacial, pero para estudiar al sistema solar exterior. Y así viene un megaproyecto fantástico de nombre Pionero. Fueron 2 sondas espaciales, la Pionero 10 y la Pionero 11, pero en particular la Pionero 11 es la que detecta por primera vez que en Júpiter y Saturno hay otros anillos. Obviamente de Júpiter no se sabía nada, la Pionero 11 es la que gracias a sus cámaras y a sus instrumentos logra detectar la presencia de estas estructuras, pero en el caso de Saturno, la Pionero 11 es la primera sonda que detecta a los anillos de polvo, o sea, estos anillos que es muy difícil ver desde nuestro planeta porque tienen una bajísima densidad y están formados por partículas rocosas muy chiquititas. Después de este gran proyecto viene un proyecto fantástico que estudió a los 4 planetas del sistema solar, la Viajero 1 y la Viajero 2, fueron 2 sondas espaciales, y digo fantástico porque la NASA diseñó y desarrolló esta misión para que las sondas fueran encontrando más o menos en línea a los 4 planetas gigantes. Déjenme decirles que aunque no es el objetivo de la conferencia, los 4 planetas gigantes tienen anillos. Claro, el caso de Saturno es excepcional porque son los anillos más grandes, más vistosos, algunos se pueden ver desde nuestro planeta y son los que han sido más estudiados hasta la fecha. Después de Viajero 1 y Viajero 2 viene una misión de nombre Galileo, pero es destinada principalmente al estudio de Júpiter. Galileo se encarga, entre los objetivos que tuvo esta misión, de analizar a los anillos de Júpiter. Y después nuestra maravillosa misión Cassini. Bueno, si ustedes se dan cuenta, pues Galileo es en honor a Galileo, Cassini es en honor a Giovanni Cassini. La misión Cassini arriba a Saturno, en la vecindad de Saturno en el año 2004 y sigue dando vueltas alrededor del planeta, estudiando sus satélites y haciendo nuevas observaciones en los anillos. Bueno, ¿qué aprendimos de la misión Galileo? Como estuvo destinada a Júpiter, esta sonda pues detectó a su paso o en las cercanías de los anillos que había 4 estructuras anulares y no 3 estructuras como las habían detectado los viajeros. En aquel entonces, cuando pasó la nave Galileo, muchos de los científicos, particularmente los científicos de la NASA, expertos en anillos planetarios, regresaron a todo aquel arsenal que tenían de imágenes y de espectros y de datos de la misión Viajero para ver por qué en lugar de ver 4 estructuras, Viajero solamente había detectado 3. En tiempos de las Viajeras les voy a decir que solamente se observaron estas 3 estructuras. Esta que ustedes ven aquí en color gris que se llama halo, que es como un toro, una dona de partículas finísimas alrededor del planeta. Después viene esta estructura en rosa que es el anillo principal. De todas ellas es la estructura más brillante y es más brillante porque es la que tiene el albedo mayor. Después viene esta estructura amarilla que es el primer anillo tenue y hasta aquí se quedó Viajero. Con Galileo se observa esta estructura. Entonces dijeron los científicos, no es posible, esa estructura debió haber estado allí y por qué razón
no la detectamos. Bueno, después de hacer una serie de indagaciones y de analizar los datos de Galileo y compararlos con los de Viajero, llegaron a la conclusión de que esta estructura externa en color verde, el segundo anillo tenue, era una estructura de formación reciente. Entonces empezaron a hacerse una serie de modelos para explicar cómo es que se había formado esa estructura, de dónde había salido el polvo. Actualmente sabemos que el polvo proviene de la superficie de estos satélites pequeños que están aquí, Tebe, Metis, Adrastea y Amaltea. Esa región del espacio joviano entra de arriba muchos meteoritos de tamaño diverso que vienen del medio interplanetario. Obviamente son cuerpos que ingresan cerca de Júpiter con altísimas velocidades. Estamos hablando de cientos de kilómetros por segundo. Si alcanzan las regiones en donde viven los anillos y se encuentran con estos cuerpecitos, van a colisionar arrancándoles, pues, ¿no?, toneladas de material que es redistribuido alrededor del planeta, y gracias a ese fenómeno se formó esta segunda estructura. Ahora, estas estructuras son muy caprichosas, están sometidas a los embates principalmente del campo magnético de Júpiter. Júpiter es el cuerpo planetario con el campo magnético más intenso, incluyendo al Sol. Mientras que el Sol tiene un campo magnético cuya magnitud es del orden de 1 Gauss, Júpiter tiene un campo que mide 4.2 Gauss. Entonces es un campo magnético muy intenso, y las partículas de polvo que forman estas estructuras, particularmente los anillos tenues, pues están su dinámica altamente modulada por la fuerza magnética gracias al campo magnético. Bueno, después de la misión Galileo, bueno, antes de pasar a la siguiente imagen, aquí vemos a los anillos nuevamente. Aquí tenemos al anillo principal y los dos anillos tenues que acabo de mencionarles. Bueno, ya hablando voy a hablar de esta misión al final, pero quiero pasarme a Saturno. Bueno, pasando a Saturno. Los viajeros, como mencioné, pues hicieron grandes descubrimientos en el sistema solar exterior. Gracias a estas misiones, nosotros aprendimos que alrededor de Saturno existen 7 anillos. Los anillos reciben su nombre con base en el orden de su descubrimiento. Por ejemplo, Cassini, que fue el que observó 2 estructuras y no una, pues el primer anillo se le llamó A, después el anillo B, después fue descubierto el anillo C. Internamente existe el anillo D. Este anillo es muy difícil de observar, desde la Tierra no se observa, es un anillo de polvo prácticamente, tiene un albedo muy chiquitito, pero después de la frontera externa del anillo A, nosotros vamos a encontrar un anillo muy delgadito, que está aquí, es el anillo F, está dibujado con una línea, y después del anillo F sigue otra línea muy delgadita que representa el anillo G, y después ven ustedes aquí una especie de sábana. Bueno, toda esta sábana no es más que el anillo E. El anillo E y el anillo F, incluyendo el anillo G, son anillos tenues, pertenecen a esa categoría y están formados prácticamente, junto con el anillo D, de partículas de polvo muy pequeñitas. Ahora, el viajero también descubrió muchísimos cuerpos menores que actualmente se conocen con el nombre de lunetas, y se llaman lunetas porque si nosotros los comparamos con los satélites más grandes que tiene Saturno, pues ya su tamaño realmente pues es muy muy pequeñito comparado con estos cuerpezotes. Ahora, los viajeros, entre otras cosas, en los anillos detectaron estructuras que llevan el nombre de spokes. En nuestro idioma no hemos podido darle un nombre específico a ellas, pero
Pero ¿de qué se tratan estas estructuras? Bueno, pues son nubes de polvo cargado eléctricamente que obedecen o están sometidas a la periodicidad del campo magnético de Saturno y fluctúan sobre la superficie del anillo B latitudinalmente. El mecanismo que las genera no ha sido bien entendido. Padma Shukla, un investigador que recientemente acaba de fallecer, hizo un modelo muy interesante para poder explicar cómo se carga el polvo que forma parte del anillo B y cómo es que se forman estas nubes. Pero actualmente no tenemos un modelo que apruebe toda la comunidad encargada de estudiar a estas estructuras, y pues ahí hay un gran trabajo por hacer que explique o generar un modelo que explique el nacimiento, la generación y la destrucción de los Spocks. Bueno, otra cosa que detectó los viajeros fue que en el anillo F aparecían estructuras torcidas, onduladas y trenzadas. Más adelante voy a explicar un poquito de qué se tratan esas estructuras. Bueno, el anillo G no pudo ser asociado a ninguna fuente, no se sabía en tiempos del viajero por qué existía allí ese anillo. En el caso del anillo E, aunque se encontró que es una sabanota que se extiende muchos radios saturnianos hacia el exterior del planeta, pues no se sabían en tiempos de los viajeros cuál era el origen del material que forma esta estructura. Y en el anillo A en particular, las viajeros detectaron unas cosas que recibieron el nombre de cuerpos efímeros. En aquellos tiempos, estoy hablando de finales de los 70s y principios de los 80s de la década pasada, del siglo pasado, se les dio una magnitud con base en las observaciones de viajero del tamaño de una casa de 2 pisos, así como nosotros vemos aquí las casas de 2 pisos, así se veía el tamaño de esos cuerpos. Esos cuerpos, su formación tarda, se lleva, mejor dicho, en formarse estas estructuras de horas a días y también en destruirse de horas a días. Imagínense ustedes cuando yo hablo de cuerpos efímeros, que son como los muéganos. Los muéganos, todo el mundo conoce a los dulces llamados muéganos, ¿no? Son aglomeraciones de dulces más pequeños, pues así podríamos ver a los cuerpos efímeros. Ahora, ya hablando de la misión Cassini, ya estamos en el año 2004 y hasta el 2013, lo primero que tenemos gracias a esta misión es el brillo de los anillos. O sea, el brillo está en función del albedo y el albedo está en función de la composición química que forman los materiales, o más bien la composición química de los materiales que forman estos anillos. Nosotros aquí abajo tenemos un espectro para representar esa brillantez. Y tenemos aquí, por ejemplo, hasta aquí está el anillo C, aquí tenemos el anillo B, la división de Cassini, el anillo A, el anillo G, que viene siendo esta línea que ustedes ven aquí apenas muy tenue. Aquí tenemos al satélite Encelado, pero también está la máxima brillantez del anillo E, que se va extendiendo hacia el exterior. Con esta brillo se ha podido saber cuáles son las estructuras que aparecen en cada uno de los anillos. Fíjense bien, el anillo A, ¿qué ven ustedes? Desde ahí donde están, ¿qué ven ustedes? A ver, alguien que me diga qué está viendo. Ajá. Como un disco LP, muy bien. Sí, bueno, vamos a la división de Cassini y vemos algo semejante, ¿no? ¿Conocen los discos LP? Aquí hay gente ya muy jovencita que a lo mejor no los ha visto, pero bueno, los que somos un poco grandecitos, ¿no? Vivimos o escuchamos la música haciendo uso de los discos LP. Bueno, el anillo B, pues también tiene aquí una estructura de muchas líneas, y en el caso del anillo C, pues encontramos también patrones similares. Pero aunque son patrones similares, encontramos grandes diferencias. Fíjense bien, el anillo A, acá tiene bandas oscuras. Si nos vamos al anillo, perdón, a la división de Cassini, volvemos a encontrar bandas oscuras. En el anillo B prácticamente no hay ninguna,
y en el anillo C encontramos varias bandas oscuras. Bueno, estas bandas oscuras son brechas o divisiones, como las de las que hablaba Cassini. En la división de Cassini, que se creía que era un espacio vacío, pues con esta imagen ya vimos que no. Hay una serie de anilletes que están en proceso de formación. Son estructuras de baja densidad comparados con el anillo A, con el anillo B, con el anillo AB y con el anillo C, incluyendo probablemente al anillo C. Entonces, ¿qué nos dijo Cassini? Que no nada más existe una brecha o división, sino que hay varias divisiones a lo largo de los anillos principales de Saturno. Bien, ¿qué nuevos descubrimientos, aparte de los que acabamos de mencionar, han sido posibles gracias al paso de la sonda Cassini? Bueno, hay agua en los anillos. Esta imagen se obtuvo mediante el uso de filtros, pero ustedes desde donde están sentados pueden ver estas líneas de color azul. Bueno, ese color corresponde a la presencia de agua. Entonces, si nosotros nos fuéramos en una nave espacial ahora, claro, más avanzada que la Cassini, pudiéramos aterrizar en los anillos, veríamos aquí que hay rocas con alto contenido de agua. Obviamente no está en estado líquido, sino está en estado sólido. Las regiones de color turquesa, verde turquesa, indican que hay una gran cantidad de hidrocarburos, principalmente metano. Y en estas regiones, en esta región roja y esta región que parece aquí un hilo que corresponde a la división de Cassini, hay otro tipo de compuestos. Actualmente los científicos no se ponen de acuerdo si hay silicatos en abundancia o hay compuestos de azufre en abundancia. Entonces, allí todavía tenemos un enigma que resolver. ¿Qué otras cosas hay? Bueno, ya mencioné lo de los anilletes, hay más lunetas. La masa total de los anillos ha sido calculada en 3 por 10 a la 19 kilogramos y todos los cuerpos que forman parte de los anillos grandes o chicos están en constante colisión. Todos además están formados principalmente de hielo de agua con algunos contaminantes, como acabo de mencionar, a los hidrocarburos, a los silicatos, pero también a otros compuestos orgánicos muy complejos que reciben el nombre de tolines. Les voy a decir aquí también que los tolines fue propuesta su existencia en la atmósfera de Titán y actualmente se cree que existe una gran cantidad de estos compuestos orgánicos en esa atmósfera. Bueno, los aglomerados, se comprobó nuevamente lo observado por Viajero, hay una serie de cuerpos efímeros que están en formación y destrucción constante. Otra cuestión interesante es que dentro de las brechas también se encontraron lunetas. Por ejemplo, esta es la división de Encke y dentro hay un satélite muy chiquito que ha sido bautizado con el nombre de Pan. Con la misión Cassini, soy reiterativa, pues ahora tenemos un diagrama más completo de lo que significa el sistema de anillos de Saturno. Entonces tenemos a los 4 anillos principales que reciben el nombre de anillos clásicos, el anillo A, el anillo B, el anillo C y el anillo D, aunque como mencioné hace unos minutos, el anillo D es muy tenue y pertenece al grupo de los anillos de polvo. Ahora, en los anillos clásicos fundamentalmente vamos a encontrar acumulación de material que asemeja ondas, un patrón ondulatorio. Ese patrón ondulatorio representa ondas tanto del tipo longitudinal como transversal y están tremendamente asociadas a las resonancias, principalmente las resonancias gravitacionales. ¿Entre quién? Entre los satélites y el material de los anillos principalmente. Ahora, esas resonancias que se generan entre los satélites y los anillos son las culpables de generar los espacios semivacíos llamados brechas y también son las responsables de crear bordes bien afilados en los anillos o en los extremos de cada una de las brechas. Ahora,
Estas brechas, por otro lado, cuando tienen embedidos algunos satélites o cerca de ellas están algunos satélites, generan lo que en física espacial recibe el nombre de pastoreo satelital. Y el pastoreo satelital, su misión es, por un lado, ir limpiando de material a las divisiones o a las brechas, pero por otro lado, también es responsable de generar este patrón que se conoce con el nombre de estelas. Entonces, en la frontera externa principalmente del anillo A es donde podemos encontrar este patrón de estelas, que es muy interesante y que nos va indicando cómo el material va siendo confinado en una cierta región del espacio magnetosférico de Saturno gracias a la presencia de lunas pastoras. Bueno, otra estructura muy enigmática que ha sido observada principalmente en el anillo A son las llamadas hélices de dos brazos. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 hélices. Estas son imágenes del Cassini, y esto que ustedes ven acá ya es una simulación numérica para tratar de entender cuál es el mecanismo físico que genera a estas hélices maravillosas. No hay nada todavía en concreto, no hay un modelo aceptado, hay que hacer mucha simulación numérica de n cuerpos, no de 2 cuerpos, para poder entender por qué nada más en este anillo y no en todos los anillos del sistema clásico. Una posible explicación de por qué nada más en el anillo A aparecen las hélices es que es el anillo más externo del conjunto de anillos clásicos y obviamente está más cerca de varias de las lunas pastoras. Probablemente la presencia de hélices no sea más que una consecuencia de la interacción entre las lunas pastoras y el material que forma la frontera externa del anillo A. Hablando del anillo P, bueno, Cassini descubrió la fuente de ese anillo y es el satélite Encelado. Cuando los viajeros pasaron cerca de este satélite, lo que observaron sus cámaras y sus detectores fue que sobre la superficie de este cuerpo había 7 diferentes tipos de terreno. Los geólogos planetarios, en particular en los años 80, postularon que seguramente este cuerpo satelital tenía actividad volcánica, pero actividad volcánica del tipo criovulcanismo, que se refiere al vulcanismo donde no hay magma, no hay lava, sino material de hielo. Y con el paso de la sonda Cassini, pues se descubrió que efectivamente este cuerpo satelital está emanando de estas estructuras mucho material helado hacia el medio magnetosférico saturniano, y ese material es redistribuido alrededor de Saturno formando el anillo E. Todo ese material no es más que material formado de agua en estado sólido, y esta imagen que vemos aquí pues son las emisiones de este material que les acabo de mencionar. Esta es una imagen artística que fue hecha por uno de los geólogos planetarios para ejemplificar un poco, visto de lado a las estructuras que vieron en la imagen anterior, cómo va saliendo ese material helado. Bueno, a partir de allí vinieron pues una serie de modelos, básicamente que concuerdan con la imagen que ustedes ven aquí, y en donde se cree que hay una capa en el interior de Encelado que está formada de rocas. Sobre esa capa rocosa hay una capa de agua, después viene una capa de hielo, de agua por supuesto, y se piensa vía este modelo que gracias a las fuerzas de marea y al calentamiento
que sufre esta capa de agua, pues se tritura, mejor dicho, el hielo que aparece en la última capa, ya la más externa, y salen las partículas de polvo eyectadas para formar nuestro anillo E. Bueno, hablando de otro de los anillos de polvo, el anillo F, este anillo, como lo ven aquí gracias a una de las imágenes nuevamente de Cassini, es un anillo que presenta pues un patrón muy irregular. Ese patrón irregular se debe principalmente a la luna Prometeo, que gracias a la interacción gravitacional que se genera entre esta luneta y el material que forma el anillo, el material sale como arrastrado, como si de una aspiradora que funcionara al revés, en vez de tragarse el polvo lo eyectara, y forma una especie de patrón de estrías que va redistribuyéndose posteriormente al cuerpo del anillo. Entonces, este anillo, pues ya sabemos cuál es su patrón caprichoso. Espero que haya aquí QuickTime que funcione o algún otro. Ahí va. Entonces, ese es Prometeo, esta es una simulación, obviamente, para que ustedes vean cómo se forman esas estrías que son del material que va siendo jalado gravitacionalmente por esta luneta. Entonces, ahí está la explicación. Y con esta imagen ahora que estamos viendo aquí de una tabla, lo que les quiero mencionar aquí es que las hélices de las que hablé que existen en el anillo A, también fue observada nada más una de ellas en el anillo B. Nadie entiende por qué nada más aparece una y nadie entiende por qué en el anillo B. Otra cosa importante aquí de las hélices es que están formadas por cuerpos que se cree que tienen algunas cuantas decenas de metros, hasta posiblemente centenas de metros. Todos esos cuerpos obviamente forman parte del anillo A y del anillo B. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta por lo que acabo de mencionar, pues los satélites, en particular los satélites pequeños, cercanos a los anillos, interaccionan mucho con todo el material. El polvo es traído y eyectado vía estos mecanismos. En el medio
magnetosférico o incluso en el medio interplanetario van a adquirir una carga eléctrica. Esa carga eléctrica va a depender pues, de varias contribuciones, por ejemplo, el flujo de electrones, el flujo de iones, la radiación ultravioleta. Y una vez que las partículas de polvo están cargadas, fundamentalmente van a participar en dos tipos de fenómenos. Uno de ellos es la levitación electrostática, que se va a dar entre partículas que tengan carga del mismo signo, o la coagulación electrostática, que se va a dar entre partículas de polvo que tengan cargas de signo opuesto. Bueno, es así como se cree, entre otras cosas, que pudo haberse formado el sistema solar por aglomeración de partículas de polvo con ciertas características para su carga eléctrica. Y esto obviamente pues, nos ha llevado a modelar cómo es que se forman los anillos de polvo del plasma en la magnetosfera de Saturno. Y ya allí lo que tenemos que hacer es prestar atención a si el polvo pasa a formar parte del medio magnetosférico como un agregado más o siendo parte integral del plasma. En física de plasmas pues se hacen o se estudian, mejor dicho, dos casos fundamentales y son los siguientes: o considerar que el polvo está en el plasma, o que el polvo junto con los iones y los electrones que forman el plasma en sí constituyen lo que se llama plasma polvoso. Claro que para saber si estamos en un caso o en el otro, tenemos que prestar también atención a varios parámetros fundamentales de los plasmas, que son la longitud de Debye y la distancia entre las partículas que forman a ese plasma en sí. Bueno, otra cosa importante hablando de los plasmas es que para modelar los anillos se ha recorrido desde modelos de partícula independiente hasta modelos donde se asocian lo que en física y matemáticas se conoce como funciones de distribución. Y ahí vamos a hablar entonces de conjuntos de partículas y vamos a poder estudiar a los anillos de Saturno como si fueran fluidos o como si fueran plasmas, no solamente de interacciones entre dos cuerpos. Les voy a decir que los estudios relacionados
con mecánica de fluidos o física de plasmas aplicados a los sistemas de partículas que forman los anillos, han proporcionado incluso resultados que se han podido asociar a la formación de sistemas planetarios. Si alguien posteriormente está interesado en esto, puedo dar incluso algunas referencias para que se documenten. Bueno, ¿qué retos nos esperan ahora gracias a la misión Cassini? Bueno, entender pues muchas de las estructuras para las cuales todavía no se tienen modelos bien establecidos, en particular aquellas estructuras que presentan ondas, tanto transversales o longitudinales, estos patrones que vieron ya anteriormente, hacer un modelo más conciso para los famosos stocks, las nubes de polvo, entender cómo funciona ese mecanismo de pastoreo al 100%, porque les voy a decir que aunque si bien la parte gravitacional es importante y ahí la interacción o el modelo de dos cuerpos o tres incluso funciona muy bien, hay polvo allí en las divisiones, en las brechas. Ese polvo obviamente no puede ser tratado desde el punto de vista gravitacional al 100%. Tenemos que meter las interacciones electromagnéticas para poder hablar de otro tipo de resonancias, no nada más las resonancias gravitacionales. Ya en la literatura de la física de los anillos planetarios y de los plasmas polvosos, hay otras resonancias que se conocen con el nombre, por ejemplo, de la resonancia de Lorentz, la resonancia de girofase, que todas ellas tienen que ver pues con procesos fundamentalmente de naturaleza electromagnética. En cuanto a las cuestiones de las resonancias y de los pastoreos, bueno, pues hay que aplicarlas probablemente para establecer un modelo que nos explique al 100%, en el mejor de los casos, cómo se forman las hélices y así llevar pues todo este conocimiento extraído de estas dos partes a procesos de acreción y no nada más de rocas en los anillos, sino también de cuerpos mayores como pueden ser los satélites, los planetas, la formación de sistemas solares, que nos lleve de nano hasta macro escalas. Entonces, cómo formarse cuerpos diminutos hasta cuerpos masivos como los planetas tipo Júpiter o los soles, no como el nuestro, sino mucho más mayores, pues para eso nos va a servir hacer todos estos modelos. Ha habido pues una serie de modelaciones, de simulaciones basadas en los anillos planetarios, y aquí aquí tenemos el problema de multiple. Pero bueno, esta es una simulación que me lleva tarde o temprano a que aquí quede el Sol, como la estrella como nuestro Sol, y alrededor se vayan formando cuerpos planetarios. Bueno, finalmente,
de todos los descubrimientos que ha hecho la Cassini, no nada más de anillos, para ojalá podamos verla porque habla de pues algunas cosas que han sido observadas en los satélites, en la atmósfera del planeta, en la magnetosfera. Está fuera de la carpeta y de hecho lo puse a ver. Ese es Cassini Foyers.
se presenta como lo van a ver aquí. Espero que se vea. Uy, no hay QuickTime. Bueno, en esta imagen lo que vamos a ver es un desplazamiento latitudinal de los anillos de Saturno, tal que en algún momento van a desaparecer. Obviamente, cuando Galileo hizo las observaciones de estas estructuras alrededor de Saturno, en algún momento las observó de canto, lo que significa que desaparecieron, o sea, no las vio para todo fin práctico. Y por eso fue que Galileo pues no pudo deducir que alrededor de Saturno había unas estructuras. Bueno, posteriormente, en el año 1659, para ser más precisa, otro gran investigador y curioso de los anillos planetarios, Christian Huygens, retomando los trabajos de Galileo y observando con un telescopio mejor diseñado que el que había usado Galileo, descubrió que alrededor de Saturno, pues obviamente existía una estructura que no tocaba en punto alguno al planeta. Huygens fue el primero que habló de un anillo alrededor de Saturno, pero propuso que esa estructura debería de ser rígida, tal y como la vemos aquí. Entonces, en 1659 se postula por primera vez que Saturno tiene una estructura que no forma parte de su cuerpo, no es una estructura intrínseca, pero está allí. Bueno, más adelante, unos años después, viene a observar a este planeta pues uno de los astrónomos más famosos que ha habido en el campo de los anillos planetarios, su nombre Giovanni Cassini. Giovanni Cassini fue el primero que postuló que el anillo propuesto por su colega anterior estaba, mejor dicho, formado por una miriada de cuerpos rocosos que giraban alrededor del planeta tal y como lo hace cualquier planeta alrededor del Sol. Es la primera vez que se habla de un conjunto de cuerpos de tamaño diverso, cuerpos rocosos y que aparecen en un solo planeta, en este caso Saturno. Bueno, en años posteriores, como este gran astrónomo siguió observando a Saturno, descubrió que la estructura propuesta por Huygens en realidad estaba formada por dos estructuras concéntricas. ¿Y por qué llegó a esa conclusión? Porque Cassini detectó con su telescopio que ese anillo propuesto por Huygens en realidad estaba dividido y formaba pues dos regiones. Esta estructura que ustedes ven aquí, en color negro prácticamente, actualmente se conoce con el nombre de brecha o división de Cassini. Cassini dijo que era un espacio vacío. Más adelante vamos a ver si ese espacio es vacío o no. Bueno, posteriormente a los estudios y propuestas de Giovanni Cassini, vinieron toda una serie de personajes interesados en saber de qué estaban formados esas rocas de las que hablaba Cassini, si rotaban rápido o no, a qué distancia se encontraban del planeta y pues otras dudas que para ese entonces ya habían surgido. Así es como en 1787 Pierre-Simon de Laplace propone que los anillos de Saturno, que ya para entonces llevábamos dos, en realidad no están en un sinfín de trabajos relacionados con diversas áreas del conocimiento, pero en particular, y hablando de los anillos planetarios, Galileo Galilei fue un observador de estas estructuras. Desafortunadamente, en la época en que vivió Galileo, los anillos planetarios no se conocían, era muy poco incluso lo que se sabía del sistema solar exterior y particularmente de estas estructuras, pues no se sabía nada. Galileo Galilei en aquellos años, observando un sinfín de veces a Saturno,
pues observó estructuras como las que vemos en este recuadro. Esto que ven acá es un dibujo hecho por él, y en 1610, particularmente hablando, fue cuando observa esta imagen. Galileo obviamente infiere pues que alrededor de Saturno había algo, pero él nunca postuló ni se le ocurrió que alrededor de Saturno pues había unas estructuras que no tocan en punto alguno al planeta. De hecho, sus biógrafos han mencionado por ahí que Galileo, con estas observaciones que hizo alrededor de Saturno, pues quedó convencido de que el Saturno le estaba jugando pues una trastada, porque no se dejaba ver qué era lo que había alrededor de este cuerpo planetario. Bueno, pues tuvieron que pasar varios años, particularmente, bueno, antes de que continúe. Si ustedes se dan cuenta, aquí, por ejemplo, ¿qué vemos en esta segunda? Ustedes díganmelo. Como que el planeta tiene como dos orejas, ¿no? Dos asas. Pero en algún momento el planeta, y tal como lo vio Galileo, a ver aquí. ¿Listo? ¿Sí? Sí. ¿Sí se escucha? ¿Todo bien? Ok. Bueno, la conferencia de hoy versa sobre unas estructuras que forman parte del sistema solar, principalmente del sistema solar exterior, y que en la literatura llevan el nombre de anillos planetarios. Bueno, hablar de los anillos planetarios significa remontarnos pues varios siglos atrás e irnos hasta la época en que nace uno de los grandes científicos que ha tenido la humanidad, y se trata nada menos de Galileo Galilei. Galileo Galilei, como todos sabemos, bueno, no todos sabemos, los físicos sobre todo, pues lo hemos visto, estaban formados por rocas, sino se trataba de un conjunto de anilletes. Por anillete vamos a entender un anillo muy delgado alrededor del planeta. No dijo cuántos había, pero pensó nuevamente, tomando las ideas de Christian Huygens, que esos anilletes eran estructuras rígidas. Más adelante, ya en el siglo XIX, el famoso Maxwell, el de las ecuaciones de Maxwell, del electromagnetismo, comprueba teóricamente que en realidad los anillos de Saturno están compuestos de muchos cuerpos pequeños. Él les llama partículas. Entonces aquí nuevamente retomamos la idea de Cassini y nos vamos a ir con ella hasta el siglo XXI. En 1895, Keeler lleva a cabo estudios espectroscópicos y comprueban la propuesta de Maxwell. Entonces, con ello viene un consenso en la comunidad científica y todos aceptan que los anillos de Saturno están formados por muchos cuerpos rocosos. Para 1943, este señor propone
obviamente después de realizar muchas observaciones telescópicas, que los anillos de Saturno no nada más tienen una división o una brecha como la observada por Giovanni Cassini, sino que hay más de una división en los anillos. Obviamente, esta propuesta no pudo ser confirmada hasta la era espacial. ¿Y por qué? Porque se necesitaban telescopios pues mucho más precisos, con mejores lentes, para poder llegar a esta conclusión. Para el año 47, Jeffreys propone que los anillos deben de estar formados de hielo y tal vez de algunas rocas. Entonces él dice, los anillos obviamente pues ya son un conglomerado de cuerpos, pero por estar tan lejos del Sol deben de ser rocas de hielo.